Gloria al Señor. Que el Señor los bendiga a todos. Qué bien, bien. Algunos están de vacaciones, tal vez no vinieron, ok, pero que el Señor los bendiga a todos, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Estamos listos todos? Vamos a ir a la palabra del Señor, ok. Vamos a ir a la palabra del Señor. Después del servicio pondremos anuncios con la ayuda del Señor. Y ahora vamos a ir a la palabra del Señor. Ok, hemos estado predicando una serie y se llama El Espíritu Santo. Como les digo a ustedes, cuando predico esta serie, no solamente vengo y predico la palabra de Dios a ustedes, pero la palabra del Señor me corta a mí primero, me habla a mí primero. Y algunos de los mensajes que he traído y que voy a seguir trayendo son difíciles, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos mide como si fuera un metro. ¿Dónde estás tú con el Señor? ¿Dónde estás tú? ¿Ves? Y eso es la palabra del Señor, no solamente conmigo, pero con ustedes. Es que vamos con gusto a la palabra del Señor. Y esta tarde, continuando la serie, voy a estar predicando acerca del espíritu de unción. Vamos a ir a un versículo y después que vamos a este versículo vamos a hacer una oración. ¿Estamos listos todos? Okay. Y vamos a empezar esa tarde con en el libro de Mateo capítulo 3 y versículo 13. Cuando usted esté ahí, deme un gran amén. Okay. Mateo capítulo 3 y versículo 13. Vamos a poner por favor de pie, ok. Y a veces parece que un predicador se pone a predicar y cuando empieza a predicar decimos a veces me hace falta la ayuda del Espíritu Santo. Yo le digo a ustedes, cada vez que predica un predicador le hace falta la ayuda del Espíritu Santo, ok, siempre, ok. Mi hermano Rico está aquí conmigo. He hablado con el pastor Laín, el pastor Paul, toda persona que predica. A veces sentimos que estamos sudando, que nos está cayendo sudor de las manos así. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es una responsabilidad grande predicar la palabra del Señor. Bien, y vamos a ir rapidito, capítulo 3, versículo 13, y me voy a brincar un poquito más adelante. Bueno, vamos a leerlo todo. Listos. Dice así la palabra del Señor. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, esta tarde pido, Señor, tu ayuda, Señor, para predicar tu santa palabra, Señor mío. Padre, te pido que uses mis labios, mi boca, Padre, mis pensamientos, mi cuerpo, Señor mío. Solamente, Padre, para transmitir tu hermosa palabra, que caiga en buena tierra, Señor mío, que pueda producir fruto, Señor mío, al 100%. Padre Celestial, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Tomen asiento, por favor, tomen asiento, ok. Van a llegar todas las familias, van llegando. Gloria al Señor. Bien. Hemos estado predicando, como les dije, esta serie se llama del Espíritu Santo, y literalmente yo me imagino que un predicador, una persona puede estar predicando un año completo, más de un año completo, y si fuéramos más detallosos y esto, pero no voy a tardarme un año, ¿okay? Me quedan parece que unas 3 o 4 más predicaciones. Estamos agarrando solamente lo más básico, lo más simple, ¿okay? Y espero que usted en sus asientos
esté apuntando las escrituras, ¿ok? ¿Por qué? Porque bueno, si tal vez la está diciendo él solamente, ¿dónde los agarró? ¿Quién le puso esto en su mente? ¿Ok? Y como dije la semana pasada, vamos a dejar que la escritura interprete a la escritura, ¿ok? Que la palabra de Dios sea la que nos predique a nosotros, ¿ok? Así es de que he estado hablando la semana pasada, hablamos acerca del espíritu de el espíritu de unción, el espíritu de unión. El Espíritu Santo es el que nos une al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el que nos une unos con otros, no importa de dónde seamos, ¿ok? Alguien me ha preguntado a veces, pero si una persona es cristiana en la China, ¿ok?, ¿cree lo mismo que creemos nosotros? Y la respuesta es sí. Okay, si una persona le ha entregado su corazón a Cristo, esa persona cree lo mismo que nosotros. Y dice, pero ¿cómo sabemos que Él va a hacer lo correcto? ¿Cómo sabemos que Él va aún a predicar lo correcto? Un predicador, si usted viniera aquí a predicar, un predicador de China, sin conocerlo, nunca lo he visto en mi vida, pero si Él está lleno del Espíritu Santo, Él va a predicar la palabra de Dios de la misma manera que lo hago yo u otro predicador. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu que nos une a nosotros. Es el que nos guía, es el que nos dice, que nos instruye. ¿Sabes que no, esto no está bien? O sí, esto es lo que quiero que hagas. Aún yo voy a preparar los mensajes. A veces quiero predicar de otra manera, no puedo predicar de otra manera. Porque es el Espíritu Santo que nos pone barreras, que nos dice, no, esto no es lo que yo tengo en mente. Es esto lo que yo tengo en mente. Y cuando una persona o un predicador empieza a predicar cosas que no van con la palabra de Dios, usted lo siente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está dentro de usted. Usted empieza a decir, pero eso no está bien, algo no está bien ahí, algo no está bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. ¿Okay? Y gloria a Dios por el Santo Espíritu. Si no, cada quien predicaría lo que quisiera, de la manera que quisiera. Pero el Espíritu Santo nos une uno con otros, ¿ok? Esta tarde voy a predicar un mensaje tal vez un poquito diferente que usted lo ha escuchado, o tal vez no lo ha escuchado de esta manera. Y es el espíritu de unción, ¿ok? El espíritu de unción. ¿Qué tiene usted que ver con unción? Voy a explicarlo un poquito para que todo el mundo lo comprendamos con la ayuda del Señor. Para mí fue un poquito difícil, le decía yo de hermano Eddie. Para mí estuvo un poquito difícil. Bien, la palabra unción. ¿Quién aquí ha escuchado la palabra unción? Levante la mano. Vamos a ver. Levántela fuerte, porque si yo digo, pues nadie la ha escuchado. ¿Ok? Jóvenes, ok, bien. Gloria al Señor, bien. Vamos a entender un poquito. Me hace falta que venga aquí un voluntario, aunque se va a grabar, que venga aquí un voluntario. Un jovencito que venga para acá rapidito, o alguien valiente. ¿Quién va a venir? ¿Nadie va a venir? Si no, voy a tener que escoger al que no levantó la mano. ¿Ok? ¿Quién va a venir para acá? ¿Sebastián? ¿Vas a venir, Sebastián? No, dice que no. Ok, vamos a agarrar a hermano Rigo. Vente, hermano Rigo, porque nadie se quiere animar. Ok, gloria al Señor. Párate aquí nada más, por favor, de esta manera. En el Antiguo Testamento, en los tiempos del Señor Jesucristo, o aún antes del Señor Jesucristo, y vamos a ir mucho más antes de esto, se usaba aceite. Literalmente se usaba aceite. Literalmente era un cuerno de carnero, normalmente, que lo habían arreglado para poner ahí aceite. Y el profeta, Dios usaba un profeta, mandaba a ese profeta, le decía, quiero que vayas y unjas a esta persona porque va a ser rey. O un profeta también podía ungir a otro profeta, o también podían ungir a un sacerdote para que ejerciera el servicio sacerdotal. Y así lo hacían. Y literalmente agarraban ese cuerno de chivo, que no tengo uno, le quitaban el taponcito y venían y le decían, el Señor me ha mandado que te unja a ti. Sí, y cuando él venía, literalmente ponían ese aceite, y ese aceite corría, normalmente ellos tenían barba por ese tiempo, corría por su barba, por todo el cuerpo, y quedaba ungido de esa manera. Es cuando se empieza a usar la unción para ese tiempo. Entonces el Señor decía, lo voy a ungir a él para que sea un rey. Lo voy a ungir a él para que sea profeta. Lo voy a ungir a él para que sea sacerdote.
Y ahí se conocía lo que se llama el aceite de unción. De ahí es donde viene el mensaje esta tarde. Un poquito más y terminamos ya, ¿ok? Cuando llegamos a la palabra del Señor, usted llega a 1 Samuel, 2 Samuel, y va a 1 Samuel, el Señor va a mandar a Samuel mismo, que es un profeta. Le va a decir, ¿sabe qué? Toma tu cuerno de aceite y te voy a mandar y vas a ungir a Saúl para que sea el primer rey de Israel, el primer rey en la historia de Israel. ¿Sí? Saúl no se lo espera, no se lo esperaba para nada. Él dice, como yo, nada, aunque era alto, bien parecido a esto, pero no tenía seguridad en sí mismo. El profeta le dice, sabes que te voy a ungir con aceite, y cuando te unja con aceite, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti y vas a hacer cosas que nunca has podido hacer antes. Y literalmente así fue, así fue. Hasta llegó un tiempo que el mismo Saúl profetizó. Más tarde, el mismo profeta va a ser mandado por Dios y le va a decir, ahora quiero que vayas y vas a ungir a un jovencito. Ese era David. Y ese jovencito lo vas a ungir porque antes de decirle quién iba a ser, le dice, tú vete a este lugar. Y cuando llegues a la casa de Isaí, te voy a decir a quién unjas. El profeta, como había ungido antes a Saúl, alto, grande, fuertote, que a todo mundo le ganaba una cabeza arriba a todos. Era alto. Cuando él llega con Isaí, dice, voy a ungir al que miró más grande. Ese es que voy a ungir, ese va a ser el rey. El Señor le dice, ese no es. Y así pasa por todos, hasta que llega un jovencito por ahí, delgadito, que ni caso le hacían porque andaba cuidando el ganado por ahí. Él dice, ves a ese quiero que unjas. Y llegó, dije, era bien parecido, pero estaba jovencito, nada fuerte, nada musculoso. Y tomó ese mismo cuerno y lo ungió. De igual manera se derribó todo esto por su poca barba que tenía, lo que haya sido. Y dice la palabra del Señor que desde ese momento el Espíritu de Dios vino a estar sobre él. Todo haciendo, hijo, gracias. Y de eso quiero hablarle a usted esta tarde, del espíritu de unción. El espíritu de unción, ese se usaba en ese tiempo, como le dije, se podían ungir a un profeta, a un sacerdote. También podían agarrar ciertos utensilios, como ahora nosotros le diríamos ollas, sartenes, vasos, tazas, platos, tenedores. No sé qué tiempo tenía ese tiempo, pero eran utensilios que se usaban para el templo. Y decían, este utensilio de plata se va a santificar y va a ser solamente usado para servicio en el templo. ¿Lo podían hacer así? Podían ungir también a muebles para que estuvieran dentro del tabernáculo. Había mesas, había sillas, había varias cosas que eran usadas solamente para servicio sacerdotal. Y de ese tipo de unción, estoy hablando. El aceite se asociaba siempre con la unción del Espíritu Santo. Se podía derramar, como le dije a ustedes, en un rey, una persona, o en cualquier utensilio. Pero llegamos ya un poquito más adelante. Y van a empezar los profetas a profetizar y van a decir, va a venir algún día el ungido de Dios. Va a venir el ungido de Dios. Del griego se deriva la palabra Mesías. Y la gente se pensaba imaginar. Nosotros sabemos lo que es ungir a un rey, sabemos lo que es ungir a un sacerdote, a un profeta o a un utensilio para algo especial. Pero decían, pero va a venir algún día el ungido de Dios. Y no podían imaginarse lo que iba a ser esto. Iba a ser algo grande. Los israelitas le decían el Mesías. De la palabra griego agarramos la palabra Christos. El Christos, el ungido de Dios, vendría algún día. Y el título de nuestro Señor Jesucristo fue ese, el ungido de Dios, o el Cristo, o el Mesías. Y cuando Él va a empezar su ministerio, que leímos hace un poquito en el libro de Mateo, no fue ungido con aceite de esa manera. No vino un profeta ni oró por él, pero fue ungido directamente por nuestro
Padre Celestial. Por nuestro Padre Celestial. Su título de Él fue el ungido, el Mesías, el Cristo. Como hispanos nosotros le decimos Jesucristo. No es que Cristo sea su apellido, ¿ok? Pero es su nombre de Él. Jesús el Mesías o Jesús el ungido. Lucas escribió esto en el libro de Hechos, capítulo 10 y versículo 38. Escribió esto y dijo: Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y el Señor Jesucristo mismo va a decir de sí mismo, y va a decir esto, y lo encontramos esto en otra escritura, y Él dijo esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu de Dios ungió al Señor Jesucristo. Esta tarde quiero predicar a usted y enseñarle a usted acerca de esto, de que el mismo Espíritu que estuvo dentro de Cristo es el mismo Espíritu que está y vive dentro de nosotros, y también a nosotros nos unge Dios por el mismo Espíritu. ¿Ok? Así es de que la palabra del Señor nos dice que nosotros somos sus escogidos. Otra palabra para ungido es mi escogido. Cuando mi escogido venga, cuando el Mesías venga, cuando venga Él les enseñará todo. Así es de que la palabra del Señor le enseña a usted y me enseña a mí que usted y yo también tenemos ese mismo Espíritu dentro de nosotros. ¿Estamos listos? Vamos a tratar de ser corto porque me duele un poquito la garganta también y estoy cansado. Pero vamos a predicar este mensaje con ayuda del Señor. Es el Espíritu de Dios, el que le da a usted y me da a mí la unción, para hacer cosas que nunca antes habíamos hecho. Vamos a empezar con esto, que el Espíritu de Dios fue el que ungió al Señor Jesucristo. Y vamos a ir por favor a Lucas capítulo 4 versículo 18. Todo el mundo siéntese bien, siéntese derechito. Si se piensa que se va a dormir, siéntese bien. Si está a un lado alguien, dele un pellizquito santo, ¿ok? Un pellizco santo. Capítulo 4 de Lucas, versículo 18. Gloria al Señor. Dice así la palabra, según solamente un versículo dice. Para entenderlo bien, vamos al versículo 16. ¿Estamos listos? Dice la palabra del Señor, dice: vino a Nazaret, donde se había criado. ¿Quién vino? El Señor Jesucristo. Estaba empezando su ministerio, dice. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, o sea, en una iglesia, en un templo, ¿ok? Conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Quiero ustedes que entiendan esto. No le dieron una Biblia como esta así, y no estaba separada por capítulos ni versículos. En ese tiempo eran rollos, literalmente era un rollo bien larguísimo. Se lee de atrás para adelante, en reversa, ¿okay? Y había el libro de Isaías, el libro de Primera de Reyes, el de los Salmos, el de Proverbios, estaba el de Génesis, estaba con uno de ellos, era uno separado, eran grandes, así largos. Y se lo dan a él. Era tradición de que una persona invitada, si era un maestro, era una persona importante, le daban permiso de leer la palabra de Dios. Esa tarde pasó a leer el hermano Noé. Okay. Lo tomamos muy a veces como que no es tan importante, pero es algo sumamente importante, el pasar y leer la palabra de Dios. Y a él le van a dar el libro de Isaías. Yo me imagino que si él hubiera querido, lo hubiera buscado, va a estar bien larguísimo. ¿A dónde está donde yo quiero leer? Pero no, estaba ordenado por Dios. Literalmente, donde él abre o donde él desenrolla el rollo, lo va a desenrollar en esta parte que está aquí. ¿Estamos listos?
Dice así, dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Una vez más, el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Literalmente el Espíritu de Dios descendió sobre él, dice la palabra del Señor. Usted lo puede encontrar en el libro de Juan, en el libro de Lucas, en el libro de Mateo, en el libro de Marcos. Literalmente no fue ungido con aceite por un profeta, pero fue ungido directamente por Dios mismo. Juan lo va a mirar, nadie más lo miró tal vez, pero Juan Dios le da la oportunidad de verlo. Y dice Juan, y escribe, dice: yo miré los cielos abiertos y vi al Espíritu de Dios descender y bajar del cielo, y bajar sobre él como en forma de paloma, y se quedó sobre él. Dice: el que me mandó a mí a predicar me dijo: del que tú veas que baja el Espíritu Santo y se queda sobre él, ese es el que te mandé yo a preparar el camino. Dice Juan: yo doy testimonio, yo miré esto. No solamente lo miró, pero escuchó la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en que yo tengo complacencia. El espíritu de unción vino y descendió sobre el Señor Jesucristo. Y alguien una vez me preguntó: pero si Él es Dios, Jesucristo es Dios, ¿por qué le hacía falta esto? Sí, Él es Dios 100%, pero estaba viviendo en un cuerpo terrenal como el de usted y como el mío. Y Él iba a llevar a cabo una tarea imposible para todo el mundo, solamente posible para Él. Iba a cargar algún día el pecado del mundo, el pecado de usted y el mío, en la cruz. Pero iba a vivir en un cuerpo humano como usted y como yo. Vamos a ser más realistas: Él tenía que usar el baño, Él tenía que bañarse como usted y como yo. Él se cansaba, Él caminaba, sus pies se empolvaban, tenía que comer, tenía que dormir. Si se cortaba, Él sangraba. Cuando va a la cruz del Calvario, cuando va a ir, antes de que vaya allá, lo van a latigar. Y su cuerpo sangró como nadie más. ¿Por qué? Porque le dieron como más fuerte. Estaba detrás de él fuerza del enemigo. Le van a arrancar su barba, le van a escupir, lo van a bofetear. Él iba a sentir esto en su cuerpo humano. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo fuera ungido con el Espíritu Santo. ¿Sí? Él iba a aguantar cosas difíciles. Su cuerpo tenía que aguantar todo esto. Cuando usted lee la palabra de Dios, dice: y se apartó a un lugar a descansar. Y hacía oración todo el tiempo, y se apartaba a un lugar a hacer oración. Otras veces dice: iba en esta barca y él iba dormido porque estaba cansado. El Señor Jesucristo le hacía falta y le hizo falta la unción del Espíritu Santo. Y era importante para él, al empezar su ministerio, escuchar la voz de su Padre que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Yo a los demás los ungí con aceite, los ungía a un sacerdote, a un profeta, a un rey, pero a ti te voy a ungir directamente, y mi espíritu bajará dentro de ti y se quedará dentro de ti. Los 4 evangelios dan testimonio de esto. Vamos a leer uno solamente, por favor. Vamos a Juan capítulo 1 y versículo 29. Juan capítulo 1 y versículo 29, y leeremos tal vez hasta el 34. Cuando llegue ahí, deme un gran amén. Juan capítulo 1 versículo 29. ¿Estamos listos? El Señor va a empezar su ministerio. Dice así, dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua, o sea, preparando el camino. Dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, dice, y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Usted lo puede encontrar también esto en el libro de Lucas, en el libro de Mateo y en el libro de Marcos. Nuestro Señor vino a dar buenas nuevas a los pobres. Vino a sanar a los quebrantados de corazón. Vino a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué? Porque estaba él ungido con el Espíritu Santo. Y lo iba a hacer. Y yo me voy a imaginar esto, que no me lo dice la palabra de Dios. Sabemos que fue tentado por Satanás y fuertemente. Y me voy a imaginar que hubo momentos que él se sintió triste. Lo vemos esto cuando está en el Getsemaní, orándole al Padre. Le dice: Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. En otras palabras, si hay otra manera de hacer esto. Yo me imaginar que se recordaba y decía: pero el Espíritu de Dios está dentro de mí. Y Padre, que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Que no sea mi voluntad, sino la tuya. El Espíritu de Dios tenía que ungir también a nuestro Salvador. Cuando miramos los profetas en el Viejo Testamento, los sacerdotes, reyes, muchos de ellos tuvieron tareas difíciles que hacer, pero no se comparaba ninguna con la tarea que tendría nuestro Señor. Él voluntariamente iría a la cruz del Calvario, voluntariamente llevaría el pecado de usted y el mío, pero viviría en un cuerpo humano 100% expuesto a toda tentación, a todo dolor. Y le hacía falta el Espíritu de Dios dentro de él. El Espíritu de Dios fue el que consagró al Señor Jesucristo. Vamos a leer el libro de Hechos, por favor, capítulo 10 y versículo 38. Hechos, capítulo 10, versículo 38. Cuando llegue ahí, deme un gran amén. Ok, 10, versículo 38. Vamos a leer el versículo 34 para entendamos todo, ¿ok? ¿Qué está pasando aquí? Pedro va a ir y va a predicarle a un centurión romano que se llama Cornelio. Él no quiere ir porque no se juntaban los judíos con los no judíos o con los griegos. Dios le va a hablar a Pedro grandemente y le va a decir: ¿sabes qué? Yo los he limpiado ellos también. Pero ahora Pedro va a ir y va a predicar a los que no son judíos como nosotros. Y le va a empezar a predicar la palabra de Dios y les va a presentar a Jesucristo. Y pudo haber dicho tantas cosas de Jesucristo, pero esto es lo que dice acerca de él. Le dice así, versículo 38. Vamos solamente a 38. Dice así, bueno, 37 para leer. Dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, dice, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Le está diciendo a ellos, dice: y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Cómo es que estaba Dios con él?
por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba por medio del Espíritu Santo? Dios lo había ungido a él completamente para hacer todo esto. Y usted me dirá esa tarde: pastor, sí, yo entiendo esto, ya lo he escuchado, otra vez lo he visto en otra parte. Él era el Señor Jesucristo. Pero esa tarde vamos a ir a un punto más. Y este punto más me gustaría que todo el mundo pusiera completa atención. Porque como le dije a ustedes, no solamente el Espíritu de Dios ungió a nuestro Señor Jesucristo, no solamente lo ungió a Él, pero no para ahí. He estado leyendo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12, versículo 16, versículo 17, hemos estado leyendo. Lo que dice: yo me voy a ir, pero lo voy a dejar a otro igual que yo. Ese es el Espíritu Santo que estará dentro de ustedes y con ustedes. Y les va a decir a ellos, dice, y les digo una cosa, le dice a sus discípulos: estoy contento de que me voy a ir, porque si yo me voy, mi Padre les va a mandar a otro como yo, y este va a estar con ustedes. Dice: y cosas mayores que las que han visto que yo he hecho van a hacer ustedes. Cosas mayores, ¿por qué? Porque yo voy al Padre. Y si yo no fuera al Padre, ese Espíritu no sería mandado. Entonces llegamos a un punto más, es este: que el Espíritu Santo también lo unge a usted y me unge a mí de igual manera. Y tenemos que empezar como cristianos a decir: ¿sabe qué? Y a entender esto. Si el Espíritu Santo ungió al mismo Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo dice que ese Espíritu está dentro de mí, entonces ese Espíritu también me unge a mí. Me unge a mí para hacer lo que hizo el Señor, y aún cosas mayores que estas. Yo en este cuerpo humano, chiquito, chiquita, como usted sea, Dios lo puede usar a usted, me puede usar a mí para hacer cosas aún mucho más grandes. El Señor Jesucristo y sus discípulos influenciaron al mundo. Nosotros aquí somos más que 12. Podemos también influenciar a nuestro mundo alrededor nuestro. La gente está abierta, está hambrienta de ver a un cristiano genuino, una cristiana genuina, un cristiano que puede decir: yo puedo orar por ti, yo no tengo nada en mí, pero el Espíritu de Dios que vive dentro de mí puede hacer todo y más todavía. Usted puede orar por los enfermos y creer que Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu que está dentro de nosotros. Vamos por favor a Primera de Juan, casi al final de la Biblia, capítulo 2 y versículo 20. Cuando llegue ahí, deme un gran amén, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Si usted lee el capítulo completo, está hablando el apóstol Juan. Está hablando y escribiendo cartas. Va a escribir 3 que nosotros tenemos en la Biblia, ¿sí? Le va a decir a ellos, vamos a leerlos del 18 para que lo entendamos. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice: así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, dice el apóstol, dice, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero fíjense lo que dice aquí. Dice: pero vosotros, o sea, ustedes, usted y yo, pero vosotros tenéis la unción ¿qué? Del Santo, y conocéis todas las cosas. En otras palabras dice: sabe que han habido muchos anticristos, gente que ha salido empezando a predicar cosas bien, pero se han desviado y se han convertido ahora en enemigos de Cristo, dice la palabra del Señor. Enemigos. Dice: pero ustedes que están aquí, que me están escuchando, que están leyendo, le digo a ustedes esta mañana o esta tarde, a ustedes que me escuchan,
Dice el Señor, si usted le ha entregado su corazón a Cristo, si usted es guiado por el Espíritu Santo, este Espíritu de Dios lo ha ungido a usted. Tenemos la unción del Santo. ¿Quién es el Santo? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Tenemos esta unción. Y si tenemos esa unción, usted y yo podemos pararnos firmes y decir, ¿sabe qué? Yo no voy a desviar. Yo no voy a desviarme de esto porque su Santo Espíritu vive dentro de mí. Dice, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Sabe qué? Su Santo Espíritu es el que nos da la unción. Él es el que podemos conocer todas las cosas que son rectas, que son buenas. Vamos a ir ahorita a una escritura un poquito más tarde. Pero le digo hasta esa tarde, toda persona que me escucha, tal vez usted dice, yo crecí en la iglesia católica, o yo crecí aún en la iglesia evangélica. Toda mi vida he crecido, pero nadie me ha hablado a mí de esto, de que el mismo Espíritu que ungió al Señor Jesucristo también viene y me unge a mí. Nadie me había enseñado a mí esto, que el mismo que dijo, levántate al paralítico, al ciego recobra tu vista, al muerto levántate en vida, también lo podemos hacer nosotros. Yo le digo a usted una cosa, estoy cansado ya de escuchar muchas cosas que mucha gente ha hecho en el pasado. Yo le digo al Señor, Señor mío, yo ya no quiero escucharlo más ni leerlo más. Yo quiero que tú me uses a mí. Yo quiero que tú uses a cada persona que está en esta iglesia y cada persona que me escucha, que diga, ya no quiero escucharlo más. Yo quiero que el Señor me use a mí de gran manera. ¿Por qué? Porque sé que su Espíritu Santo está dentro de mí. Y usted puede hacerlo. Esta iglesia en español podría estar al tope aquí abajo y arriba también. Y tendríamos que ir a un lugar más grande. ¿Eso se puede hacer? Claro que sí. ¿Por qué se puede? Porque el Espíritu Santo que ungió al Señor Jesucristo también lo ha ungido a usted y a mí. ¿Okay? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Nosotros también estamos llamados, así como nuestro Padre Celestial, como nuestro Señor Jesucristo, estamos llamados también a dar nuevas buenas a los pobres. Estamos llamados también a decir, yo también puedo orar y los enfermos pueden sanar. Estamos llamados a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, literalmente, físicamente y espiritualmente. Estamos llamados a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este es el año de salvación, dice el Señor. Este es el día. No espérense aquí a mañana, dentro de un año. Este es el día de salvación. Yo quiero que esta tarde se empiece a imaginar a nuestro Padre Celestial poniendo sobre usted un aceite de unción. El aceite para ese tiempo representaba al Espíritu Santo. Pero quiero que usted se imagine así, que usted tal vez no pasó a un altar como este, tal vez no una persona que le haya derramado aceite sobre usted, pero nuestro Dios mismo, el día que usted le entrega su corazón a Cristo, derrama sobre usted el Espíritu Santo, literalmente. Y dice, ¿sabe qué? Te voy a ungir para que hagas cosas que nunca antes habías podido hacer, porque mi Espíritu vivirá dentro de ti. El Viejo Testamento se ungía con aceite, como dice usted, a los profetas, a los reyes, a los utensilios, a todo mundo, aún a reyes que no eran ni israelitas. Pero el Señor lo quiere ungir a usted. Vamos a ir por favor a una escritura. Está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Cuando llegue ahí, dime un gran amén. Antes de Juan o Primera de Juan, va a encontrar a Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Vamos a hacer un ejercicio espiritual. Aún no vamos a terminar, pero quiero que por favor se ponga usted de pie. ¿Ok? Tal vez terminamos con esto. Vamos a ver ahorita. Primera de Pedro,
capítulo 2, versículo 9. Cuando pasó aquí el hermano Rigo, usted se pudo imaginar y puede decir, ¿sabe qué? Sí me imagino, me lo imagino ahora, como un profeta iba y ungía a un rey. ¿Okay? O un profeta ungía a otro profeta. ¿Sí? Sí me lo imagino. O un sacerdote podría ungir a otro sacerdote. Me lo imagino. Y también me imagino que ungían utensilios para ser usados en el templo, para cosas santas, cosas buenas. Sí me lo imagino. Sí. Pero esta tarde quiero que se imagine usted que usted es esta persona que está aquí, que ha sido ungida directamente por nuestro Dios, que Él mismo ha derramado el Espíritu Santo sobre usted y lo ha ungido a usted para cosas buenas, para cosas santas. Esto tiene en mente el apóstol Pedro cuando va a escribir esto. Capítulo 2, versículo 9 dice así, dice, mas vosotros, quiero que usted lean esto y se imagine su nombre de usted ahí. Mas vosotros, dice Pedro, sois linaje escogido. La palabra escogido es otra palabra también para ungido o para Mesías, el escogido de Dios. Ustedes son linaje escogido y son real sacerdocio. Nación santa, dice, pueblo adquirido por Dios. Y los adquirió por esta razón, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, dice, en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Y que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, dice, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La palabra es, sois linaje escogido. Nuestro Señor lo escogió a usted, me escogió a mí. Dice, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios vive dentro de ustedes. Vamos a ir a una escritura más, ya que estamos ahí rapidito. Y vamos al libro de Juan, vamos a regresar a Juan. Capítulo 15. Voy a usar unos cuantos nombres de aquí de la iglesia para que para usted le caiga más en casa. Juan capítulo 15 y versículo 16. Cuando llega y dime un gran amén, por favor. ¿Estamos listos? Ponga por favor a usted su nombre ahí, hermano Rodolfo, ponga su nombre ahí. Rodolfo, tú no me elegiste a mí. Juan, tú no me elegiste a mí. Guillermo, tú no me escogiste, no me elegiste a mí. Lázaro, tú a mí no me escogiste. Lina, tú no me elegiste a mí. Roberto, tú no me escogiste a mí. No me elegiste a mí. Noé, tú no me escogiste a mí. Eddie, tú no me escogiste a mí, dice. Porque no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, dice, que os améis unos a otros. Dios mismo nos escogió a nosotros y nos ungió con aceite, que es su Santo Espíritu, y nos escogió con un propósito. Dice, ahora ustedes vayan y hagan lo mismo que yo he hecho. Ustedes lleven también buenas nuevas a los pobres. Vayan a sanar a los quebrantados de corazón. Vayan a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ustedes vayan también, porque el mismo Espíritu que estuvo dentro de mi Hijo ahora está dentro de ustedes. Yo los he ungido. El Espíritu Santo
es el que nos unge a usted y a mí, para poder comunicar la palabra de Dios, los pensamientos de Dios a otra persona. Y si usted fuera honesto 100%, honesta conmigo 100%, y yo voy a ser honesto con ustedes. Yo de niño, creciendo, nunca me imaginé predicando la palabra de Dios. Hablaba yo con mi esposa al venir manejando acá, cuando yo iba en carro con mis hermanos, no decíamos nada, no preguntamos nada, no decíamos nada. Cuando el maestro nos decía que dijéramos algo, que no me escojan a mí, que no me escojan a mí, yo no me sentía, nunca me sentí calificado. Pero le digo a usted una cosa, esta tarde, como dice el libro de Primera de Pedro, en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Somos escogidos, somos linaje real, somos real sacerdocio. Y si ustedes han sido escogidos directamente por Dios, Él los ha ungido directamente y ustedes pueden hacer lo que Él puede hacer. Y ya que estamos en Juan, vamos al capítulo 14, un versículo antes, y paramos en esta, ahora sí. Versículo 12, por favor. Juan 14, versículo 12. Si esta tarde no tenemos música, si usted quiere pasar al altar, puede pasar. Dile al Señor, Señor, yo no me veo así, yo no me veo de esta manera, pero tu palabra dice que tú sí me ves así, que tú sí me ves. Y dice lo que dice la palabra de Dios, dice: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él hará también. ¿Por qué? Dice, y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Versículo 16, vamos a brincarnos, dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es Él? El 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y está, ¿dónde? Y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Gloria al Señor, gloria al Señor. El Espíritu Santo es el que lo unge a usted y a mí. El pastor Paul el pastor de esta iglesia, el pastor Paul predicaba esta mañana, predicaba esto y decía: a veces que yo no me siento calificado, y es el Espíritu Santo que viene y me recuerda: pero yo te he llamado a ti, pero yo te he escogido a ti, yo he puesto mi espíritu dentro de ti, tú puedes hacerlo, levántate. Y esa tarde le digo, esta tarde, tal vez usted no se vea calificado, y tal vez va a tener que hacer lo que hago yo, o va a tener que hacer lo que hace el pastor Paul, que tenemos que arrepentirnos ante Dios y decirle: Señor, perdóname, yo ya no quería cometer este error, ya no quería hacer esto, pero lo he hecho, perdóname. Y tal vez tenga que hacerlo una vez más y 2 veces más, hasta que el Señor completamente lo libera a usted. ¿Cómo vamos a acercarnos más al Señor, usted y yo? Yo especialmente tengo que hacer esto más que usted todavía: leer la palabra de Dios, acercarme al Señor, hablar con mi Señor y decir: Señor, tu Santo Espíritu está dentro de mí, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero hacer cosas mayores que tú hiciste. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que estuvo en Cristo y que ungió a Cristo, también me ha ungido a mí. Por favor, incline su rostro. Padre celestial, esta tarde te pido por mis hermanos, te pido por mí mismo y cada persona que me va a escuchar, Señor mío. Dios mío, ayúdanos a romper esa barrera, Señor. Esa barrera que teníamos antes, Señor mío, de que nos sentíamos aislados y alejados de ti. Padre, pensamos que tal vez sí, un sacerdote, un pastor o alguien podía hacer esas cosas, pero nosotros no. Señor mío, el mismo Espíritu que estuvo dentro de tu Hijo, Señor, que ungió a tu Hijo, también es el mismo que nos ha ungido a nosotros, Padre celestial. Y no somos nosotros, Padre, pero somos el Espíritu tuyo que está entre nosotros. Te pido que ayudes a mis hermanos, a mis hermanas, Padre, a mirarse, Señor mío, como tu palabra dice: somos real sacerdocio, somos pueblo escogido. Padre, tu Santo Espíritu ha sido derramado dentro de nosotros, y todo lo podemos, como dice el apóstol: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Padre Celestial, pido tu ayuda, llévanos con bien, ayúdanos, Padre, a hacer un compromiso de leer tu palabra, de hacer oración, de acercarnos a ti, Padre, para poder escuchar tu voz todo el tiempo, Señor. Donde quiera que estemos, caminando, trabajando, cocinando, Señor, lo importa que sea, podamos escuchar tu Santo Espíritu. Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria al Señor.